Otra vez, buenas noches. Bueno, a ver, entonces estamos aquí, ¿no? En los diferentes tipos de uso que se le da a los muros de retención. Bueno, vamos a continuar con el siguiente párrafo. Si alguien me puede ayudar, vamos a ver quién. Gustavo Iglesias Blancas, por favor. Que es con la interpretación actual. Sí, profe. Con la interpretación actual en lo referente a los parámetros de resistencia, muchas de las teorías de presión de tierra clásica permanecen hoy en la aplicación de la mecánica de suelos a los problemas prácticos. Así es frecuentemente en la actualidad ver estructuras de soporte que han sido diseñadas a partir de la teoría expuestas por Rankine y Coulomb. Tales teorías, según tendrá ocasión de discutirse, distan de ser óptimas. Distan de ser óptimas y están afectadas de hipótesis que están lejos de representar un ideal de perfección en lo que se refiere al acercamiento con la realidad, pero en muchos casos son las de más fácil aplicación y su manejo en principio resulta animador para los ingenieros en el sentido de que parecen no exigir un criterio de especialista muy desarrollado. Esta sensación común, por otra parte, a todas las teorías ingenieriles cuyo desarrollo matemático sea más o menos completo, es en muchos casos engañosa y representa un peligro práctico. Todo indica que no está lejano el día en que el crecimiento de la mecánica de suelos permita el abandono de las teorías de Rankine o de Coulomb y su sustitución por otras teóricamente más satisfactorias. Sin embargo, tal día probablemente aún no ha llegado y la investigación copiosa que hoy se realiza sobre el tema aún no ha producido una. Ok. Termina, por favor. Teorías de uso universal y de desarrollo académicamente adecuado para el nivel de la enseñanza. Por ello, en lo que sigue se encontrarán muchas ideas y estudios clásicos, aunque se procura dar alguna orientación respecto a la dirección de los avances del momento. Bueno, ok. Entonces, lo que opina este es un párrafo de opinión más del autor del libro, ¿no? O sea, más que información nos da su propia punto de vista respecto a la utilización de estas teorías que son las de Rankine y Coulomb, que vamos a ver también nosotros, para la determinación de los empujes sobre elementos de retención. Entonces, aquí lo que nos dicen es que estas teorías, aunque no son muy, bueno, que no son teóricamente muy precisas, pues han dado buenos resultados desde el punto de vista ingenieril y aún a pesar de estos, por decir, estos libros fueron escritos en los años 70, ¿no? Actualmente ya tienen más de 50 años estos libros y los seguimos utilizando como base para el cálculo de empujes sobre elementos de retención. Entonces, pues, y seguirán, ¿no? Seguirán utilizándose mientras no haya una teoría más rigurosa para la determinación de dichos empujes. ¿Por qué? ¿Por qué seguirán? Porque pues han dado buenos resultados, han estado funcionando adecuadamente las estructuras. Si se utilizan con criterios, pues se pueden optimizar inclusive las dimensiones de los muros. Entonces tiene varias ventajas. Realmente las teorías son muy sencillas, ¿no?
Bueno, alguien más que me ayude, por favor, a ver cuáles son las... Sofía García Valencia, por favor. Síguele, por favor. Cuatro.
Sí, ahí va. Ya son poquitas. Entonces, por el paso de... delta igual a 0. Bueno, a ver, de aquí ya le ayudo, ya casi, ¿verdad? El impacto de fuerzas, ciertas causas externas, tales como movimientos de vehículos y otras, pueden producir impactos sobre el relleno en un muro. Estos efectos tienden a ser rápidamente amortiguados por el propio relleno y no suelen tomarse en cuenta. Los temblores, inciso L, el efecto de los movimientos sísmicos puede ser el aumentar momentáneamente la presión lateral contra el muro. El efecto no suele ser de gran consideración, pero en zonas críticas puede tomarse en cuenta incrementando empujes calculados en un 10%. La acción de las heladas. Cuando el drenaje de los rellenos no es adecuado, la parte superior del mismo puede saturarse y en condiciones climáticas apropiadas el agua puede helarse. Esto puede producir expansiones de cierta importancia en el relleno sobre el muro y este efecto puede hacerse notable cuando se repite frecuentemente. Estos efectos se evitan con drenaje apropiado. Y N, las expansiones debido a cambios de humedad en el relleno. Estos problemas son frecuentes en rellenos arcillosos en los que la expansión produce un aumento en las presiones laterales sobre el muro y este aumento de las presiones está limitado por las condiciones de influencia del muro. Cuando el suelo se seca, se contrae y la presión disminuye correspondientemente, la reiteración de estos procesos pueden ser perjudiciales. El efecto suele presentarse más intensamente en la superficie del relleno, decreciendo con la profundidad, de modo que rara vez se manifiesta bajo de 1.5 metros aproximadamente bajo la superficie del relleno. No hay ningún método seguro para calcular los incrementos de presión producidos por estos fenómenos, que pueden evitarse en gran parte con estratos horizontales de material grueso que actúe como dren. En este capítulo se estudiará únicamente el modo de calcular los empujes laterales que pueden ejercerse entre el relleno y el elemento de soporte sin considerar otras fuerzas. Entonces, bueno, ya lo está mencionando aquí el autor, únicamente vamos a calcular por ahorita los empujes sobre el muro que produce el relleno. Vamos a revisar un poquito lo que el diagrama o el esquema que muestra las principales fuerzas que actúan sobre el muro. Bueno, en este caso tenemos un muro que es de gravedad, así se le conoce, porque lo que se opone al empuje sobre tierra es básicamente el peso del muro. Entonces, a estos muros se le conoce por gravedad. Y como bien dijo ahí en uno de los párrafos, se suele subdividir básicamente en 3 secciones, que serían dos triángulos extremos y un rectángulo medio, para poder determinar la geometría de mejor manera, más precisa, y también poder determinar el centro de gravedad del muro. Bueno, ya aprenderemos a diseñar el muro propiamente. Luego aparece la superficie del relleno, que en este caso está inclinada respecto a la horizontal y por lo tanto va a producir un empuje que coincide con la normal a la normal, vamos a decir, a la superficie del relleno, y a su vez está inclinado un ángulo delta con respecto a una normal respecto a la pared del muro. Entonces, toda esta superficie asurada, en teoría, es la parte que va a empujar al muro. Acá abajo aparecen las fuerzas horizontales, suma H, las fuerzas verticales que se oponen a la reacción, más bien el peso del muro, y esta fuerza horizontal se opone al empuje horizontal que se produce
o que está produciendo el relleno. Por otro lado, también tenemos acá al frente empujes pasivos en el talón del muro, y bueno, también aparece una normal a la superficie horizontal, a la superficie del muro, ¿no? Bueno, estas serían como las principales fuerzas que necesitamos nosotros aprender a calcular, ¿no? O sea, de hecho, para poder diseñar el muro, lo primero que tenemos que hacer es determinar los empujes que existen. Bueno, desde el punto de vista teórico, que es lo que se explica a continuación, Rankine, el famoso Rankine que decía que el ángulo de fricción interna es igual al ángulo de reposo, pues expuso en su momento que la siguiente teoría. Dice aquí que consideres un elemento de suelo de altura diferencial de z, es este que está aquí, es un elemento diferencial de z, situado a una profundidad z, en el interior de un semiespacio de un suelo en reposo. O sea, eso está sobreentendido, ¿no? Este elemento del suelo no está en falla, está en reposo. Es decir, sin que se permita ningún desplazamiento a partir de un estado natural, que es en lo que en lo sucesivo se entenderá como reposo. Ahora, sea la frontera del semiespacio horizontal. Entonces aquí aparece una frontera del semiespacio horizontal. En tales condiciones, la presión vertical actuante sobre la estructura del elemento es la presión vertical. Ya sabemos cómo se calcula, ya lo hemos dicho muchas veces. El peso volumétrico del terreno por la profundidad Z. Entonces, esa sería la presión vertical. Mientras que la presión horizontal, KH, es igual a un factor K0 que depende de gamma Z. Ahorita vamos a ver cuánto vale K0. Bueno, bajo esta presión vertical actuante, el elemento del suelo se presiona lateralmente, originándose un esfuerzo horizontal, que es esto. pH, que con base en la experiencia se ha aceptado como directamente proporcional al valor de la presión vertical, afectado por un valor de K0. Entonces, pH, o sea, la presión horizontal, es igual al valor de K0 por gamma Z. La constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de presión de tierras en reposo, o sea, este valor K0. Y su valor ha sido obtenido experimentalmente en laboratorio y en el campo, observándose que para suelos granulares sin finos oscila entre 0.4 y 0.8. El valor corresponde a arenas sueltas y el primer valor corresponde a arenas sueltas y el segundo arenas intensamente apisonadas. Una arena natural compacta suele tener un K0 del orden de 0.5. Si se representa en el diagrama de Moore el círculo correspondiente al estado de esfuerzos descrito en el elemento mencionado, se obtendrá un círculo tal como el 1, que evidentemente no es de falla. Entonces, tenemos el campo donde se trazan los círculos de Moore, que acuérdense es el esfuerzo cortante contra el esfuerzo de confinamiento. Entonces, ese elemento estará representado en este campo por sigma 1. Hay que recordar que para poder trazar estos círculos se ubica el estado de esfuerzos. El principal mayor es el vertical, entonces el vertical es gamma por z, hasta aquí llegaría su magnitud, y el horizontal sería el valor de K0, que ya platicamos, por gamma z. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe. No, profesor. Ok. Dice aquí que a partir de las condiciones de esfuerzo en reposo, se puede llegar a la falla por dos caminos de interés práctico. El primero consistirá en disminuir el esfuerzo horizontal
manteniendo el vertical constante, se llega así al círculo 2 de falla, con un esfuerzo principal menor sigma 3, que ahora va a valer Ka gamma Z, donde Ka se denomina coeficiente de presión activa de tierras. Entonces yo aquí tengo la línea de falla, aquí tengo el campo de esfuerzos para el elemento en reposo, y lo que vamos a hacer es disminuir la presión horizontal hasta que este círculo alcanza la línea de falla. Entonces, al disminuir queda K0 gamma Z. Ka, perdón, por gamma por Z. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Nótese que este esfuerzo sigma 3 corresponde en este círculo a la presión horizontal, pues por hipótesis el esfuerzo principal mayor correspondiente siempre es gamma Z, o presión vertical debido al peso del suelo sobreyacente sobre el elemento. El segundo camino para llevar a la falla el elemento en estudio, o sea, este valor, consistirá en tomar al esfuerzo gamma Z como el principal menor, aumentando por consiguiente ahora la presión horizontal hasta llegar a un valor de Kp gamma Z, tal que el círculo resultante sea tangente a la falla. ¿Ok? Entonces ahora voy a mantener gamma Z y lo que voy a hacer es empujar ese elemento hasta alcanzar el círculo de falla, y ahora este valor va a ser Kp por gamma Z. ¿Qué significa Kp? Bueno, el valor de Kp recibe el nombre de coeficiente de presión pasivas de tierra. Las dos posibilidades anteriores son las únicas de interés práctico para llegar a estados de falla a partir del reposo, puesto que respetan el valor de gamma Z de la presión vertical, que es una condición natural del problema, por lo menos en un primer análisis simplificado. De acuerdo con Rankine, se dirá que un suelo está en estado plástico cuando se encuentra en estado de falla incipiente generalizada. Así, de acuerdo con lo anterior, caben dos estados plásticos prácticos, el que se tiene cuando el esfuerzo horizontal alcanza el valor mínimo, K por gamma Z, y el que ocurre cuando dicha presión llega al valor máximo, Kp gamma Z. Estos estados se denominan respectivamente activo y pasivo. K, coeficiente de presión de tierras activas, y Kp, coeficiente de presión de tierras pasivas. Bueno, entonces, dice aquí que en el estado plástico, evidentemente se tiene que la presión horizontal entre la vertical es igual a sigma 3 entre sigma 1, igual a 1 entre NFi. Este valor ya se había definido por ahí en alguna fórmula, dice la 1123 del volumen. Se ve entonces que Ka es igual a 1 entre Fi, que es igual a tangente cuadrada de 45 menos Fi sobre 2. Expresión que da el valor del coeficiente activo de presión de tierras. O sea, este valor es el interesante, ¿no? O sea, ¿cuánto vale K? Tangente cuadrada de 45 grados menos Fi sobre 2. Ok, entonces tomen nota. Análogamente, el estado pasivo, pH entre PB, sigma 1 entre sigma 3 es igual a 1 entre Pi. ¿No? Aquí se invierten los papeles. Por lo tanto, Kp ahora es igual a NFi, y NFi es igual a tangente cuadrado de 45 más Pi sobre 2. Como notan, K resta 45 grados Pi sobre 2 y Kp suma este ángulo de 45, les voy a sumar Fi entre 2 para el coeficiente de presión de tierras. Los dos casos de estado plástico anteriores parecen tener una correspondencia con la realidad ingenieril que los hace de interés práctico. Considérese un muro cuyo relleno se supone originalmente en reposo. Dicho muro podrá físicamente ser llevado a la falla de dos maneras, una por el empuje del relleno
cediendo la estructura hacia su frente, y otra por la acción de algún empuje exterior, incrustándose el muro en el relleno y deformándose a sus espaldas. Rankine pensó que bajo el empuje del relleno el muro cede y se desplaza, disminuyendo la presión del relleno a valores abajo del correspondiente al reposo. Esto haría que la masa del suelo desarrolle su capacidad de autosustentación por medio de los esfuerzos cortantes generados. Si el muro cede lo suficiente, la presión horizontal puede llegar a ser la activa, que es el valor mínimo que no puede disminuir aun cuando el muro ceda más a partir del instante de la aparición. Así pues, podría razonarse que con tal de proyectar un muro para resistir la presión activa, se garantizaría su estabilidad siempre y cuando el muro pudiese ceder lo suficiente como para que se desarrolle en esta última instancia dicha presión activa. Análogamente, se podría razonar que para el caso del muro, para el caso en el que el muro se desplace hacia el respaldo bajo una fuerza exterior suficiente como para que llegue a desarrollar la presión pasiva, en cuyo caso podría diseñarse la estructura contando con la máxima resistencia al suelo. Entonces, esas serían como las dos condiciones de falla. Luego, aplicando los conceptos expuestos en el capítulo 11 del volumen 1 de esta obra, puede llegar a determinarse la inclinación de las líneas de fluencia de una masa de suelo sujeta a cualquiera de los dos estados plásticos aquí analizados. En efecto, según se vio en un elemento suelo, el sujeto o esfuerzo principal mayor, sigma 1, y 1 menor, sigma 3, la línea de fluencia se representa con un ángulo de 45 más phi sobre 2, que es este. O sea, que corresponde a las líneas de falla de los materiales ensayados. En el caso pasivo, las líneas de fluencia o las líneas de falla valen 45 menos phi sobre 2. Hay que tener cuidado porque este no es el valor de E, ¿no? El valor del empuje es igual a... Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. A ver, vamos a ver. Okay. Aquí tenemos que NFi, bueno, 1 entre NFi es tangente cuadrada de 45 menos phi, pero para este caso las líneas de fluencia valen 45 más phi sobre 2. Aquí es al revés. Kp vale tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, pero las líneas de fluencia son menores de 45. Entonces, hay que tomar esas consideraciones para cuando estemos revisando las posibles fallas que se presentan en los muros. Bueno, ¿cuáles son las fórmulas para los empujes de suelos friccionantes? Ya vimos ahí arriba cómo determinar los valores de K y Kp. Vamos a verlos nuevamente. K, tangente cuadrada de 45 menos phi, y Kp es tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. Okay. Bueno, entonces, los empujes, cuando existe un relleno horizontal, ¿no? Un relleno horizontal, el empuje activo vale 1/2 de Ka, que ya lo determinamos, por gamma por h al cuadrado. Y el empuje pasivo vale 1/2 de Kp por gamma por h al cuadrado. Entonces, estas dos ecuaciones también las voy a sacar de aquí y me las voy a llevar a Excel. El primero es el empuje pasivo, el segundo el empuje activo, es activo y pasivo, y el empuje activo de tierras vale este valor, que es 1/2 de K por gamma por h al cuadrado, siempre y cuando tengamos el relleno horizontal. Lo mismo sucede para EP es igual a 1/2 por NFi gamma h al cuadrado, o 1/2 de Kp
gamma por h al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en esta hoja de cálculo? Que ahorita se los voy a pasar. Primero, pues es programar el valor de K, ¿no? Aquí tienen ustedes el valor del phi. Y de Kp, por ejemplo, el valor de phi sería 30 aquí. Valor de phi, 26. 25. Ok. Bueno, si me hacen favor ustedes de verificar esta ecuación en sus calculadoras, creo que es tangente radianes, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, por ejemplo, el valor de Ka, vamos a poner aquí, 26. El valor de K vale punto... Ay, ¿por qué? Tangente radianes. 230. ¿Qué pasó? Tangente radianes de 45 más pi sobre 2. No, es que este no es el cuadrado. Profe, a mí la de 4 a 3 Sí, ¿verdad? me da .4369. Sí, es que, permítame. 39, ¿no? No, me da .4369. Ya tengo ¿Para la 26? calculadora en radianes. Para ¿Más? 26. Sí, profe, a mí también me salió eso, 0.4369. A ver, entonces déjenme nada más verificar. A lo mejor le estamos quitando aquí y le ponemos radianes, quitamos los radianes, ¿no? Hay que quitar los radianes, ¿no? Nada más. Sí. Bueno, la calculadora está en radianes para que me dé eso. La calculadora está en radianes. Si la pones en decimales, Da 0.39046. sí, es que eso es lo que estaba yo haciendo. Vamos de regreso. Radianes, ¿no? Entonces nosotros dejamos la calculadora en decimal. En decimales, sí. Va, profe, gracias. Ok, ya está. Entonces, para 30, bueno, para 26. Ahí está, ¿no? Ya. Ok, entonces ahí aparecen los dos valores de K y Kp ya corregidos en radianes. Y las siguientes dos ecuaciones es el cálculo de empuje que está en función de estos valores, el activo y el pasivo. Entonces, el activo para un muro que es con superficie horizontal, el valor es de 1/2 de K por gamma por H. Si yo tengo un muro de 5 metros con relleno granular de 5 metros de altura, con H igual a 5 metros y un gamma de 1.6 toneladas por metro cúbico, lo único que tengo que hacer es 0.5 por Ka, que es este valor, suponiendo que el relleno sea de 26 grados, por el gamma por H al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y nos van a dar 7.81 toneladas metro. Y para un muro con relleno granular de 5 metros de altura, igual con una H de 5 metros, un gamma de 1.6 toneladas, el empuje pasivo, P, aquí es P,
EP es igual a 1 medio, a 0.5 por gamma, perdón, 0.5 por KP, aquí está, 0.5 por KP por gamma por H al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahorita voy a subir este en PDF para que ustedes vayan haciendo también este ejercicio. Y la siguiente fórmula corresponde al cálculo del empuje pasivo, perdón, el activo y el pasivo, pero ahora el relleno ya no es horizontal, va a tener un ángulo beta con respecto a la horizontal. Entonces, eso se les queda a ustedes de tarea para que resuelvan estas ecuaciones. Válida, bueno, este es para respaldo vertical y superficie horizontal. Dice, para efectos de cálculo de la estabilidad del muro, considerando un elemento rígido, como un elemento rígido, el volumen de presiones puede considerarse sustituido por sendas fuerzas concentradas, cuya magnitud queda por EA y EP. Toda la distribución lineal que para ambas presiones se tiene en la teoría de Rankine, se sigue el punto de aplicación de tales fuerzas, está a 1/3 de la altura contando a partir de la base. O sea, esta fuerza va a estar actuando a 1/3 de la altura. Desde luego, ambas fuerzas resultan horizontales en el caso hasta aquí tratado. En el caso de que la superficie del relleno sea un plano inclinado con un ángulo beta, con la horizontal, las presiones anotadas para los casos activos y pasivos permiten un proceso de integración análogo al de arriba efectuado. Llegar a las siguientes expresiones de los empujes activo y pasivo, y estas expresiones son, entonces tengo el empuje activo es igual a 1 medio por gamma por H al cuadrado, por todo este factor, ¿no? Que es coseno de beta entre todo esto. Y el EP es igual a 1 medio de gamma por H por otra vez esto. Bueno, entonces ustedes me van a hacer el favor de, bueno, se lo van a hacer ustedes de programar la ecuación 4.9 y 4.10, así como está aquí, tomando en consideración igual relleno granular de 5 metros de altura, van a poner beta, vamos a poner aquí beta 15 grados, ¿no? Beta 15 grados para que ustedes programen el empuje activo y pasivo. ¿Está claro? Sí, profesor. Serían estas dos ecuaciones, las programan aquí abajito. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo por aquí el día de hoy para que trabajen para el día viernes con estas dos ecuaciones. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos, por favor, el día miércoles. Viernes. Perdón, viernes. Hasta el viernes. Hasta el Buenas viernes. noches. Hasta el viernes. Gracias, jóvenes. Cuídense. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Ok, profesor, gracias. Hasta luego. Gracias.